Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Misterios al Descubierto, ¿cómo estáis? Yo creo que hoy vais a disfrutar de una entrevista. Tengo a mi amigo Pepe. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias, muchas gracias. Pues Pepe es el guía que nos está guiando, por supuesto, para eso es guía, en las excursiones que estamos haciendo. Y lo quería traer aquí en el canal porque los que me conocéis en el canal sabéis que siempre tratamos de ahondar en los textos sagrados y compararlo pues también con otras civilizaciones, con los misterios. Y me sorprendió algunas explicaciones que él estaba haciendo, así que nos va a dar pues algunas cosas que a mí creo que son interesantes. Y yo tengo aquí preparadas unas preguntas para ir directamente al grano. A ir directamente al grano, Pepe, ¿qué te parece? Vamos directamente al grano. Yo creo que esta pregunta es la que os acabo de añadir. A ver, vamos a ver por qué, Pepe, en tus explicaciones añades siempre referencias bíblicas. ¿Por qué siempre referencias bíblicas? Bueno, vamos a ver. Aquí para hacer nuestro trabajo tienes que hacer muchos estudios de historia, de arqueología. Y hay unos que aparte de estudiar eso, estudian más cosas. Yo, por ser cristiano, he hecho teología. Y he estudiado también coptología. Coptología es estudiar, aparte, así me puedo considerar, aparte de que egiptólogo, soy coptólogo. El coptólogo es el que estudia todo lo que está relacionado con la religión cristiana, porque los cristianos de Egipto nos llaman coptos. Y ese, como sabe usted, tiene su origen, el origen del término copto. Por eso, yo siempre relaciono las cosas que voy enseñando a la gente en los templos, en las tumbas, con cosas que he estudiado yo en teología y en coptología. Y estoy convencido de que hay muchas cosas de las cosas que vemos en las paredes de los templos egipcios eran como unas profecías del cristianismo. Por ejemplo, cuando los antiguos egipcios querían hablar de la vida, utilizaban un símbolo, se llama el Ankh. El Ankh se ve muy parecido el Ankh a la cruz cristiana. Y al mismo tiempo los antiguos egipcios lo consideraban el símbolo de la vida. Estoy convencido siempre de que antes de Cristo muchos pueblos esperaban a un Salvador. No solo el pueblo hebreo, también el pueblo egipcio, los antiguos egipcios, esperaban a un Salvador. Como una profecía antigua del cristianismo, los antiguos egipcios querían decir que el que va a salvar al mundo lo va a salvar a través de la cruz. Por eso, para usar un símbolo de vida, este símbolo salió parecido a la cruz cristiana. Pues eso estoy convencido de eso, que hay muchas cosas que, aparte de eso, hay muchas otras cosas, de las cosas que vemos en la escritura jeroglífica, en la lengua egipcia, que son profecías del cristianismo. Nosotros nos llegó el cristianismo a través del evangelista San Marcos, el primer siglo cristiano. Llegó el evangelista San Marcos a la ciudad de Alejandría, empezó a predicar y así se ha cumplido una de las profecías del profeta Isaías, que dice que habrá un altar en medio del territorio de Egipto y una columna cerca a su frontera. Pues un altar en medio del territorio de Egipto hace referencia a una iglesia que está justo en el centro del país, del sur, norte, este, oeste, en una provincia que está a unos 300 kilómetros al sur del Cairo, se llama la provincia de Asyut. Pues esta provincia fue la última parada de la Sagrada Familia durante la huida a Egipto. Y así se ha cumplido la profecía teniendo este altar. Y columna cerca a su frontera quiere decir, la frontera es Alejandría y la columna es San Marcos. Por eso nosotros decimos que así se ha cumplido la profecía del profeta Isaías cuando dijo que habrá un altar en medio del territorio de Egipto
y una columna cerca a su frontera. Cuando empezó San Marcos a predicar en la ciudad de Alejandría y empezó a hablar de Cristo y empezó a contar a la gente en Alejandría de que Cristo caminó sobre el agua, pues inmediatamente los egipcios, al escuchar eso, relacionaron eso con un determinativo, lo tienen en la escritura jeroglífica, que se trata de un pie y un agua por debajo, el símbolo de un pie y el símbolo del agua por debajo. Y eso fue el determinativo de la palabra el extraño, el que nunca ha existido, el imposible. Entonces, cuando empieza San Marcos a hablar de eso, inmediatamente lo dijeron, sí, nosotros lo estamos buscando, llevamos siglos y siglos, centenares de años, y llevamos buscando que nos estás hablando hoy. Y así de esa manera voy siempre buscando en la escritura egipcia, en la historia egipcia, todas las cosas que hacen referencia al cristianismo y a Cristo. Porque el pueblo egipcio fue un pueblo genio. El antiguo egipcio fue genio aprendiendo cosas que otros pueblos para aprender necesitaban una enseñanza divina. Por ejemplo, el pueblo egipcio hizo la circuncisión. Tiempo después empezó el pueblo hebreo a hacer la circuncisión, pero el pueblo hebreo sabemos que hizo la circuncisión a través de una enseñanza divina. El antiguo egipcio no tenía profeta para enseñarle que tiene que hacer la circuncisión masculina. Pues así hay de estas cosas, hay cosas, por ejemplo, la manera de degollar a los animales. Sí. El pueblo de Dios necesitaba una enseñanza divina para explicar cómo tiene que degollar al animal. Por el otro lado, cuando vamos visitando las tumbas egipcias, vemos que estaban degollando al animal de la misma manera que el pueblo hebreo lo tenía que hacer. Este pueblo aprendía solo y sabía que existe otra vida, sabía que se va a volver a la vida. Él solo, de la propia naturaleza, aprendía. Por eso ya, no lo digo por ser egipcio, pero digo que el antiguo egipcio fue genio, sabiendo cosas que otros pueblos para hacer necesitaban enseñanza divina y profecías y Biblias y eso. ¿Tú crees que como estás diciendo, que da esa referencia al cristianismo, al Mesías, ¿tú crees que en lo que haya escrito en las paredes egipcias denota en algunas o en algunos templos, lo que hayas mirado, la llegada del Mesías para toda la humanidad? Eso sí, pues así, el Mesías es para toda la humanidad. El Mesías no vino solo para un solo pueblo. Un solo pueblo. El Mesías, y por eso, como a través de la Biblia sabemos que los 12 cuando han salido a predicar el pueblo de Israel. Luego los 70 han salido al mundo entero. Y la palabra de Dios, la palabra del Señor, tiene que llegar a todos los rincones de la tierra. Por eso si nos fijamos en los acontecimientos históricos antes del nacimiento de Cristo, no fue por casualidad que el imperio romano traga al imperio griego y se convierte el idioma, se convierte el imperio romano en un imperio muy grande. Todo eso fue para preparar el terreno para poder facilitar los viajes de los apóstoles después de Cristo. El tema del idioma también, el tema del idioma, la lengua griega, y que fue en algún tiempo la lengua de la filosofía, pues todo eso no fue por casualidad. Yo no creo en casualidad. Estaba Dios preparando la tierra, el terreno para la predicación que ha pasado con el nacimiento de Cristo. Estás hablando de los 70 que tradujeron la Biblia al egipcio copto, no, al griego koiné. Sí, así, exacto. Al griego koiné, que no sé si sabes, si nos puedes explicar un poquito cómo... Sí, en época de Ptolomeo III se fundó la Biblioteca de Alejandría.
Y Ptolomeo III quería poner la Biblia, quería que sea la Biblia uno de los libros de la biblioteca de Alejandría. Estamos hablando no del Nuevo Testamento, de la Tanaj, lo que decían los hebreos, Sí, el libro de la Septuaginta, sí, le llamaban. Eso es el libro hebreo, no sí, el libro cristiano, porque sí, el Antiguo Testamento. Antiguo. Estoy hablando precisamente de eso. El Antiguo. Estoy hablando precisamente de eso. Él trajo 72 jeques de Israel a la ciudad de Alejandría para interpretar el Antiguo Testamento de la lengua hebrea a la lengua griega. Entonces, uno de los que han venido fue uno de los jeques, uno de los sacerdotes de Israel, llamado Simeón. Simeón estaba interpretando el libro de Isaías, y cuando llegó al versículo que dice que una virgen va a tener un niño, pues él no quería poner la palabra virgen, dijo que estoy aquí en Alejandría, la capital del mundo intelectual, aquí son el centro de la filosofía, esa gente pueden burlarse de nosotros, por eso yo no voy a poner la palabra virgen, y puso la palabra mujer, hija, otra cosa puso. Entonces durmió el sacerdote y tuvo una visión, y lo apareció el ángel y dijo que no, que es virgen, y tú tienes que cambiar la palabra a virgen, y tú mismo lo vas a vivir, y lo vas a ver. Entonces se acabó todo y hizo la interpretación y todo, y han vuelto los sacerdotes a Israel. Mucho tiempo después nació Cristo, como 2 siglos después nació Cristo, y como sabemos, la tradición hebrea, cualquier recién nacido lo tenían que presentar al templo, tienen que hacer una ofrenda en el templo. Los pobres no podían hacer, lo más barato fue palomas. Palomas. Sí, y entonces se fue la Virgen llevando el niño y las palomitas, y se encontró con el sacerdote hebreo. Cuando el sacerdote fue muy mayor, cuando llevó a Cristo en los brazos, dijo que ahora, según San Lucas, ahora tu siervo puede ir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Han visto a tu salvación. Pues es uno de los iconos preciosos que está en una de las iglesias del barrio copto. Se ve al sacerdote hebreo muy mayor, y se ve a la Virgen presentando el niño al templo. Es muy interesante esa historia, yo no la conocía. La verdad, sé que la contaste en una visita que estábamos visitando, creo que fue el barrio copto. Fue en el barrio copto, y sí. de verdad que no la conocía. Y dijiste algo el otro día, yo no sé ahora mismo en qué día vivimos, porque con tanto que estamos viviendo en este viaje, cuando estuvimos en Ábidos, sí, en el templo de Seti I, en un momento determinado te escuché, yo estaba por ahí en la sala haciendo vídeos, te escuché hablar de algo que los cristianos hemos dicho mucho, hemos predicado mucho en los altares, ¿no? Que la semilla tiene que morir para que dé vida. Eso sí. Pero contaste una historia antes de eso relacionado con algo que había allí en el templo. En dicho templo, desde el comienzo de la historia se hacía un ritual muy importante. Una de las fiestas muy importantes que celebraban fue celebrar el renacimiento del dios Osiris. Aquella fiesta la celebraban los antiguos egipcios durante el mes cuarto del calendario egipcio. Y el mes cuarto se coincide justo con diciembre, con el mes de diciembre. Y la fiesta la celebraban justo el 25 del mes cuarto, que es el 25 de diciembre, que es la fecha de celebrar las Navidades. ¿Qué ocurría? Muchísima gente de todo el país tenían que ir 2 o 3 semanas antes, celebrando esa fiesta del renacimiento del dios Osiris. Llevaban unas muñecas de barro, de arena, y tenían la costumbre de poner unas semillas, ponían trigo en esas muñecas y regaban las muñecas, porque más tarde, pasando los días, hasta el día 25, empieza la germinación y empieza el trigo a germinar y a crecer. Y eso para ellos representa el renacimiento.
Entonces el trigo lo tienen que enterrar para volver a nacer. Pues cuando voy leyendo en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan dice que si el grano de trigo que cae al suelo no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Pues así tiene que morir para volver a nacer. Por eso antes hablaba de que el antiguo egipcio aprendía solo, fue genio aprendiendo solo, sabía que va a morir y va a volver otra vez y va a renacer, pero el pueblo cristiano necesitaba a San Juan para entender eso. El pueblo egipcio se hacía eso como un tipo de profecía. Esta también puede ser una profecía del cristianismo. Por eso estoy convencido siempre de que cuando llegó San Marcos a nuestro país, encontró el terreno, un terreno fértil, un terreno preparado para recibir el mensaje, para recibir el cristianismo. No encontró ninguna dificultad cuando empezó a hablar de que, por ejemplo, cuando empezó a hablar a la gente de que Cristo es el Hijo de Dios, ellos aceptaron muy fácil esa idea. ¿Por qué? Porque en las leyendas que tenían antes tenían cosas parecidas. Los reyes egipcios, para convencer al pueblo, que son reyes legales, inventaban una leyenda y contaban a la gente. Por ejemplo, la reina Hatshepsut, Sí. en el templo que vimos, inventó una propaganda política diciendo que yo no soy una mujer normal, no tengo padre humano como todos, mi padre es el dios Amón. Y vemos en las paredes del templo al dios Amón, se encuentra con la madre y luego se queda la madre embarazada, y en un cuadro muy bonito que a mí me gusta, se puede ver al dios de la profecía, está hablando a la madre, está diciendo a la madre que tú vas a estar embarazada así literalmente. Tú vas a estar embarazada y vas a tener una niña, esa niña es la hija del Dios. Siglos después, cuando viene San Marcos y habla de una cosa parecida, entonces el pueblo lo acepta fácilmente. Por eso te acuerdas, este cuadro yo lo llamo la Anunciación. Un cuadro en la pared, yo lo llamo la Anunciación. Por eso siempre, yo creo que a San Marcos no costó mucho esfuerzo convencer al pueblo egipcio el mensaje del cristianismo. Los egipcios choparon lo que decía el evangelista San Marcos, y no tardó el cristianismo de Alejandría hasta cubrir todo Egipto, no tardó 2 siglos hasta que llegó a todo Egipto. Es que es muy interesante porque podemos entender que todas las civilizaciones pueden tener algo especial, ¿no? Pero sin embargo, la egipcia con la hebrea es como preparar el camino. Fíjate que los hebreos estuvieron aquí muchísimos, no los hebreos, sino los hijos de Jacob, Sí. estuvieron muchísimo. Aquí se cumplió, en Egipto se cumplió la profecía que Dios le dio a Abraham de que será un pueblo grande. Aprendieron, salieron, los que salieron de aquí hacia la tierra prometida, hacia Canaán, eran egipcios, aunque su descendencia era por la línea de Jacob, eran egipcios, entendían todo. Yo me imagino que se comportarían como cualquier otro egipcio de aquella época, ¿no? Efectivamente, y si te das cuenta, cuando estando en el Sinaí, cuando subió el profeta a recibir los 10 mandamientos y tardó tiempo, se fueron a su hermano Aarón y le dijeron que pues no sabemos dónde ha ido tu hermano y nos hemos quedado sin Dios, y pidieron de Aarón hacerles un Dios. Entonces, en aquel momento, él pidió todo el oro que tenían y fabricó, hizo un toro y lo adoraron. ¿Por qué hizo un toro? Porque es lo que veían ellos en Egipto. Claro. Porque en Egipto, estando en Egipto, veían que los egipcios rendían mucho homenaje al toro Apis. Fue lo que veían ellos en Egipto, y lo intentaron repetir en el Sinaí, diciendo que este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Sí, es verdad.
Hablando de eso también, yo creo que lo que pasó mucho tiempo después, voy a saltar muchísimos siglos, salta. Si me permites. Sí, sí. Voy a la huida a Egipto. Creo que Egipto, ¿por qué fue elegido Egipto? ¿Por qué Egipto? Estoy convencido de que Dios quiso reconciliar al pueblo egipcio, porque la última experiencia con los egipcios no era buena. La última experiencia con Egipto fue la salida del pueblo de Israel, las 10 plagas de Egipto, los problemas que han tenido los gobernadores de Egipto cuando no permitían al pueblo salir, y al final fue la última plaga, la más fuerte, cuando murió el hijo primogénito de las familias. Eso fue duro y un dolor fuerte pasaba aquí en Egipto. Yo creo que Dios, con la visita a Egipto, la oída a Egipto, quería reconciliar al pueblo egipcio. Siempre este pueblo fue un pueblo especial para Dios. Y Egipto, tuvimos suerte de que la Sagrada Familia estaba perseguida en Egipto, y eso ha permitido a la Sagrada Familia ir a muchas ciudades en Egipto, pasando por la zona del Delta, pasando por la zona de Wadi al-Natrun, el desierto en el camino de Alejandría, y pasando por el Egipto hasta Egipto Medio, hasta 300 kilómetros al sur. Y en cada lugar donde estuvo la Sagrada Familia, hoy en día hay una capilla, hay un monasterio, hay un árbol, hay un pozo de agua, pues así, muchísimo. Y te puedo decir, y te puedo hablar también hoy en día de las apariciones marianas. No sé si seguro que te has oído hablar de las apariciones marianas. Sí. Aquí en Egipto es uno de los países que tuvo la bendición de que la Virgen María apareció en muchas iglesias, y de las apariciones famosas eran unas apariciones del 1968, del 1986 y del 2009. El 2009 la he visto yo mismo personalmente. ¿Tú lo has visto? ¿Has tenido esa experiencia? En persona, sí. En persona vi la aparición mariana en una de las iglesias de la Virgen. Es una experiencia que eso sería para otro vídeo, lo de la experiencia, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para ti porque siempre las experiencias son personales, ¿no? Entonces no vamos a ahondar en eso. Hay una pregunta que, claro, Egipto mayoritariamente es musulmán. Sí. ¿Desde qué año más o menos? Vamos a ver, la invasión árabe fue el año 640, casi un siglo antes de invadir España, y empezó el pueblo, empezaron muchos coptos a dejar de practicar la religión cristiana y pasar a la religión musulmana, por un motivo u otro que no es el momento para. No es el momento. Pero muchos pasaron de la religión cristiana y a la religión musulmana. Los que no cambiaron de religión son los que mantienen el título copto. Que copto quiere decir egipcio. No hace referencia nada antiguo ni nada. No hace referencia a una secta en concreto tampoco. Ajá. El copto vino de Kemet, el nombre de este país. Kemet quiere decir la tierra fértil o la tierra negra. Entonces los griegos cambiaron el nombre Kemet a Copt, y los que viven en Copto tienen que ser coptos. Entonces usamos el término copto hoy en día para llamar al cristiano que no que no cambió la religión, que ha quedado practicando su cristianismo, en Egipto. Hoy en día los egipcios, los cristianos pueden ser 20 millones de habitantes, puedes encontrar unos 20% de la población egipcia son de la religión cristiana, y están en todo Egipto, están desde Alejandría hasta Asuán. El otro día en el barrio copto nos enseñaste algo que tienes en la muñeca. Sí. ¿Nos lo puedes enseñar? A ver, no sé si lo puedes. Bueno, yo voy a hacer algún zoom ahí en la edición, no te preocupes. ¿Qué significa ese tatuaje en la muñeca? No sé si tiene
preferencia a la muñeca derecha o izquierda, da igual? No, siempre se hace el tatuaje en la muñeca derecha y a veces se hace aquí y a veces se hace aquí también. Aquí. Hay unos que hacen un tatuaje de cruz aquí. Es un tipo de declarar tu fe. Es una manera muy directa de declararlo, sí, ¿no? Para que sepa la gente que tú no estás negando, estás viviendo con gente que no es de tu religión, en un país que se supone que la mayoría son de la otra religión. Entonces, es una manera de declarar tu fe y declarar ponerte orgullo por tu cristianismo. No te obligan a hacerlo. Se hace en las ferias, cuando vas a las iglesias hay muchas ferias y la gente van haciendo, que como estaba hablando el otro día de la peregrinación, que hacemos el peregrinaje aquí a todos los lugares donde estuvo la Sagrada Familia. Durante esas fiestas puedes hacer los tatuajes. Una cosa curiosa, muchos de los que te hacen los tatuajes no son cristianos. A mí el que me hizo el tatuaje no era cristiano, me llamó y yo era joven, era niño, y me llamó de, oye, ¿tú qué? ¿No quieres declarar tu fe? Ven aquí, te voy a hacer un tatuaje, una cruz. Pues así es el tatuaje. No te obligan y lo haces voluntariamente. Pero es común. Es común. Sí. Bueno, yo creo que estamos disfrutando. No te voy a hacer más preguntas porque si no, yo te las haría, pero como esto es un vídeo que van a ver los amigos ahí en España, en México, bueno, en todas partes del mundo que lo puedan ver, yo creo que ha sido muy edificante, muy refrescante para entender cómo los textos bíblicos pueden, no sé si explicarme bien, pueden corroborar de que otras civilizaciones apuntaban siempre al Mesías. O sea, Dios aprovechó todas las civilizaciones para manejar el camino al Mesías. Algo que me dijiste tú el otro día que yo comparto mucho, que no hace falta el Nuevo Testamento para hablar del Mesías. Sí, es verdad. Es algo, yo siempre lo digo, el capítulo 1 de Génesis, el versículo 3, cuando dice Dios, muéstrese la luz o hágase la luz, ahí ya rompemos todo. O sea, lo que es en los primeros versículos del texto bíblico, hablar de la luz del mundo. Sí, la luz que la gente quiere encontrar. Es verdad, estoy totalmente convencido de que el Nuevo Testamento lo tenemos escondido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, sí, exacto. Es verdad. Pues nada, Pepe, muchas gracias de verdad por la entrevista y por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias. Al contrario, ha sido un placer y conocerte y de toda la gente que pueden ver el programa, y bienvenido a Egipto. Y espero que vuelvas a hacer más visitas a tu país. Gracias, Pepe. Muchas un abrazo. Dios te bendiga mucho. Muchísimo. Gracias. Pues bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, esperar muchos más vídeos sobre Egipto, que tenemos preparado un montón de material. Hasta luego. Chao.